Listo, ya está grabando. Vamos a ver. Dice así. Algunos son del Serway y otros del CIRS. Esto es del Serway. Se envió una luz coherente de 501.5 nanómetros de longitud de onda a través de dos rendijas paralelas en una pared grande y plana. Acuérdenme, por cierto, ahora de más tardito de subirle los ejercicios a Drive, porque no los he subido. Bueno, entonces se envía luz a través de dos rendijas paralelas de una pared grande y plana. Cada rendija tiene 0.700 micrómetros de ancho. Sus centros están separados por 2.80 micrómetros. La luz incide sobre una pantalla semicilíndrica con su eje en el punto medio entre las rendijas. Una pantalla semicilíndrica. Diga cuál es la dirección de cada máximo de interferencia sobre la pantalla con un ángulo alejándose desde el bisector de las líneas que unen las rendijas. Ok. Hagamos primero un dibujo para guiarnos, porque esto está raro. Son dos rendijas, pero dos rendijas no angostas, sino que van a tener su pequeño ancho. ¿De acuerdo? Ya, yo entiendo que esto es algo así. ¿Ustedes qué dicen? Sí, yo creo que es así. Muy bien. Desde el bisector. Eso sí está raro. Ok, ahí está. Lo raro es que no nos digan el radio de esa pantalla. Creo que es así. Muy bien. Lo que uno puede hacer aquí es para guiarse con lo que ya sabemos, una parte plana y saber dónde están los máximos de la parte plana. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte, diga cuál es la dirección de cada máximo de interferencia sobre la pantalla con un ángulo alejándose desde el bisector de las líneas que unen a las rendijas. Sí, es este. Ajá. Sí, es ese ángulo. Ok. Muy bien. Entonces, vean lo que es. Tenemos dos rendijas. Por lo tanto, estos son interferencia modulada por difracción. ¿Por qué yo sé eso? Porque las rendijas tienen un ancho y un ancho bastante grandecito comparado con la longitud de onda. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interferencia modulada por difracción. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es un máximo central muy grande y, bueno, perdón, un puño de máximos centrales grandes y máximos cada vez más tenues. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Lo raro es que no nos digan el radio. Ok. Entonces, primero empecemos con lo que sabemos. Este es un patrón de interferencia, puro y llano, pero modulada por difracción. Entonces, recordemos que la parte de interferencia nos dice que, perdón, voy a hacerlo así. Esta es la apertura, esta es apertura, esta es la distancia entre aperturas. De seno de cita es igual a, ¿a qué era?
a m por lambda, donde m es el orden del máximo. ¿De acuerdo? Entonces debe ser el orden del máximo. Sobre la parte plana, al menos podríamos determinar esos máximos. Sobre la parte circular, es otra historia. Entonces, ¿por qué no nos dan el radio? ¿Aquí de verdad no dan el radio de esta vara? Bueno. Ok. Entonces, lo que nos dice aquí es, diga cuál es la dirección de cada máximo de interferencia sobre la pantalla con un ángulo alejándose del bisector desde las líneas que hunden en las rendijas. Bueno, ahí casi que despejar esto, pero esto no es sobre la pantalla, esto es sobre la parte plana. Sobre la parte plana, al menos sabemos esto. Entonces, el ángulo zeta tiene que ser igual a seno inverso de m lambda entre L. Perdón, entre D. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte de interferencia es la que se queda igual. Pero estos máximos se van a ir trasladando un poquito para acá, ¿de acuerdo? Si aquí había un máximo, este máximo se traslada para acá. El máximo central se queda en su lugar. Cada máximo que llega acá se va trasladando para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta llegar acá. ¿De acuerdo? Ahora, no depende del radio. Aquí está el radio R. Entonces, aquí está L. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Pues hay que hacer geometría acá. Si este máximo particular se traslada acá, aquí está el ángulo zeta. Entonces, y sí, esa es la fórmula. La fórmula no cambia. La fórmula no cambia. Deben pensarle un toquecito. Sí, yo creo que la fórmula no cambia, la fórmula sigue siendo la misma. Lo que pasa es de que la pantalla, digamos, se van viendo como distorsionados. Debe pensarlo. ¿Y sí? Esto no cambia. Los máximos se trasladan. O sea, la posición angular sigue siendo la misma. No, esto no cambia. Ténganlo por seguro. La fórmula sí, la fórmula angular sigue siendo la misma. La que no es válida es usar la fórmula de ángulos pequeños, porque esa depende del L. Y aquí no tenemos un L fijo. Lo que no es válido, aquí es muy importante, es usar la fórmula de ángulo pequeño, que era Y igual a M L lambda entre D. Esta no era válida. ¿Por qué no es válida? Porque esto ya no es una pantalla fija, pero la pantalla es, la posición angular sigue siendo la misma, eso no cambia. Ok, ya tenemos la posición angular de los máximos de interferencia. Tenemos un detallazo muy importante. Y es que la rendija es ancha.
Las rendijitas son anchas. Por lo tanto, esto no son fuentes puntuales. Esto es fuentes, pequeñas fuentecitas en línea. O sea, muchas fuentes puntuales metidas ahí. Por lo tanto, esto genera un patrón de modulación por difracción. ¿Eso qué quiere decir? Existen máximos. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? Existen máximos no visibles. Por lo tanto, tenemos que buscar cuáles de esos máximos no son visibles. Para eso lo que vamos a buscar son los mínimos de difracción. La posición angular esa no cambia, esa sigue siendo la misma. Entonces, los mínimos de difracción, la fórmula era bastante sencilla. La fórmula de los mínimos de difracción era A seno de zeta es igual a M, en este caso le voy a poner M' por lambda, donde M' era igual a más menos 1, más menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que nos daba son los órdenes de los mínimos de difracción. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que la pregunta no me queda así como muy clara a mí, pero estoy casi seguro que lo que están diciendo es la posición angular de cada máximo que sea visible, de cada máximo visible, pero hay máximos que no son visibles, ¿de acuerdo? Entonces hay máximos que son invisibles porque sencillamente fueron destruidos por la difracción. Entonces, ¿se acuerdan que el patrón de difracción era una envolvente y lo que uno ve es esto? ¿De acuerdo? Más o menos eso es lo que se ve. No se va para la parte de abajo, pero es que mi dibujo es malo. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar los mínimos de difracción que no se ven. Supongo que eso es lo que está preguntando la cosa, porque está un poco raro. Entonces, en este caso, algún máximo de interferencia tiene que coincidir con algún mínimo de difracción. Vamos a buscarlo. Entonces combinamos ambas fórmulas. Entonces, voy a combinar esta fórmula de acá con esta fórmula de acá. Lo que voy a hacer es que voy a despejar el seno del ángulo de la de arriba y lo meto acá. Entonces, esto implica que A por M lambda sobre D es igual a M' lambda. El lambda sí se cancela. Entonces, el M' tiene que ser igual a M A sobre D. ¿De acuerdo? Entonces, la posición angular, esa no cambia. La posición angular, donde caiga un máximo en la parte plana, era donde uno nada más lo sigue extendiendo hacia el otro lado y ahí va a tener que caer el otro máximo. O sea, el máximo que cae sigue valiéndose. Lo que no se valía era la fórmula de ángulos pequeños porque aquí no existe eso. Sí puede existir una fórmula, pero debe ser bastante más complicada de sacar. Ok, la posición angular esa no cambia. Y como esto es un sistema modulado por difracción, van a existir algunos de estos que son invisibles, que es cuando coincide con uno de estos. ¿De acuerdo? Entonces empecemos a buscar, más bien al revés, perdón. Había que despejar el M para buscar cuáles de estos no existen.
Entonces busquemos cuáles de estos son invisibles. Entonces, la D. ¿Cuánto era la D? Ya ni me acuerdo. La D dice que son 0.7 micrómetros y la separación es 2.8 micrómetros. Ok, y ahora sí. Entonces, M' por la D son 0.7, perdón, la separación 2.8 micrómetros dividido entre 0.7 micrómetros. Este se cancela con este. Entonces vamos a ver. El M' por 2.8, creo que eso da entero, entre 0.7 es 4. Ok, perfecto. Cada 4M' vamos a tener uno que es invisible, ¿de acuerdo? Entonces, para M' igual a más menos 1, va a ser invisible el M igual a 4 y el menos 4, ¿de acuerdo? Ahora, para el M' igual a más menos 2, va a ser inexistente el más menos 8. ¿De acuerdo? Entonces esos son los invisibles. Y así va hasta que llegue ya a desaparecerse por completo. En realidad este no llega a 90 grados porque esto va a llegar hasta donde esté la pantalla y la pantalla es semicircular y no sabemos el ancho de la pantalla. Ok, creo que eso era lo que estaban pidiendo, buscar cuáles eran realmente los inexistentes. Entonces los existentes son el 0, el 1, el 3, el 5, el 6, el 7, el 9, el 10, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces estos son los invisibles. ¿Nos dice algo más el problema? Diga cuál es la dirección de cada máximo de interferencia sobre la pantalla. Y supongo que es eso. Ah, pero es que dice la dirección angular. Ok, ya entendí qué era lo que piden. Ok, esos son los inexistentes. Así que lo que piden aquí es hacer una tabla. Aquí nos piden un zeta y aquí un m. Perdón, al revés. Un m y un zeta. El 0, el 1, el 2, el 3. No los voy a hacer para... Bueno, puedo poner aquí más menos 1. Más menos 2. Más menos 3. Entonces ahora lo que toca es calcular ese zeta. Entonces el zeta lo podemos calcular a punta de la primera fórmula. Zeta es igual a seno inverso de m lambda entre d. Entonces nada más es de ir calculando. El del 0 es el más fácil, es 0. El del 1 era lambda. Lambda era 501.5 nanómetros, ese sí me acuerdo. Recuerden que nanómetros es 10 a la menos 9. Dividido entre d. La d era 2.8 micrómetros. 2.8 por 10 a la menos 6. Entonces, estos serían 10 grados. Bueno, más o menos 10 grados.
32, perdón. El 2, nada más multiplicar por 2 lo que estaba en el argumento, más menos 20,99 grados. El 3 es más menos 32,5 grados y así. Para el 4, entonces no existe. Entonces ponen aquí no existe. Entonces se brincan el 4 y pasan al 5. 63,5758 grados. El 6 me da error. Entonces el 6 no existe. ¿Por qué? Porque el 6 ya se sale fuera del rango. Entonces, son visibles. Vamos a ver, hasta el 5. Entonces, son visibles 2 por 5 más 1. O sea, todos los que están por debajo del 0, todos los que están por arriba del 0, todos los que son, el 0 incluido, y hay que restarle los que son invisibles, y el 4 es el que es invisible. Entonces, son visibles solamente los que están dados por estas fórmulas. Entonces, estos se deben al 5, el más menos el 5, esto se debe al 0, y esto se debe al 4 que es inexistente. Entonces, aquí estos serían 11 menos 2, 9. ¿De acuerdo? Creo que eso es lo que estaban preguntando acá. ¿Cuáles son visibles? ¿Cuáles no son visibles? Y a partir de dónde pasan esto. Ok, dice, describe el patrón de luz sobre la pantalla especificando el número de franjas brillantes y la localización de cada una de ellas. Ok, el patrón de luz de hecho ya está escrito por esa tabla. El 0 es visible, el más menos 1 es visible, el más menos 2 es visible, el más menos 3 es visible, el 4 no es visible, el 5 es visible, el 6 ya, del 6 en adelante no existe. ¿De acuerdo? Entonces van a ser visibles todo lo que caiga dentro de esa pantalla. ¿De acuerdo? Creo que eso es lo que se pide. Está un poco raro. O sea, todos los que tengan ese ángulo son visibles. Eso es lo que se pide. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda? Bueno, no sé. Ok, dice C. Determina la intensidad de la luz sobre la pantalla en el centro de cada franja brillante expresada como una fracción de la intensidad máxima del centro del patrón. Ah, Dios mío. Esta sí está más rudo. Esto es... Bueno, calculemos primero la intensidad de cada franja brillante. Creo que hay que extender esa tabla. Entonces, primero la fórmula. I es igual a I máximo. Recordemos que esta era interferencia modulada por difracción, así que lleva una parte de interferencia y una parte de difracción. La fórmula yo no me la sé de memoria, así que denme un segundito para buscarla. Se me perdió.
Si alguien se acuerda, Profe, yo la tengo aquí a la par. es la que tiene el seno y el coseno, me parecía. Ah, no, entonces no, pensé que la de seno normal. No, ya la encontré. Aquí está, coseno cuadrado de pi por d por seno de cita. Ah, bueno, es que esto era referente al ángulo cita. Entonces esto no hay problema. Por seno de pi a seno de cita entre lambda. Cierro. Pi a seno de cita entre lambda. Todo esto al cuadrado. Ok, recordemos que esto qué significaba. Esto era la parte que nos daba la interferencia pura. Mientras que esta parte era la parte que modula la difracción. Esto es lo que hace que las franjas centrales, perdón, que la franja de más y menos 4 sea igual a 0. Más menos 4 es igual a 0 porque este cayó en 4 igual a un mínimo. ¿De acuerdo? El 6 en adelante, eso es porque a partir de ahí ya no existen. Entonces, ya no hay más franjas después del 6. El 6 incluido en adelante ya no existe nada más. ¿De acuerdo? Nos están pidiendo en forma de fracción. Entonces, lo que dice es nada más manda a dividir el I máximo. ¿De acuerdo? Esto es igual a coseno cuadrado de pi por d, seno de cita. Este coseno, muy importante, tiene que ser evaluado en radianes, mientras que el seno, de preferencia también en radianes. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que esto tiene que estar en radianes. ¿Por qué sé que tiene que estar en radianes? Muy sencillo, porque esto es una fórmula metida entre otra fórmula. Eso solo se puede evaluar en radianes, no se puede evaluar en grados. Pero no es el fin del mundo. Si ustedes tienen la calculadora en grados y tenemos la tabla hecha en grados, sí, creo que lo que nos están pidiendo es haga una tabla, pero para determinar la intensidad del centro expresada como una fracción de la intensidad. Ah, no, mentira. En el centro de cada franja brillante. Ajá, sí, sí, sí. Básicamente nos están diciendo, calcule la intensidad para cada uno de los valores de la tabla. ¿De acuerdo? O sea, repita la tabla, pero con intensidad. Seno de pi a seno de cita entre lambda dividido entre pi a seno de cita entre lambda. Todo al cuadrado. Ok, tenemos un detalle. Tenemos radianes, radianes y estamos trabajando en grados. ¿Cómo podemos solventar ese problema? Ya hacemos una conversión para trabajar solamente en grados. Entonces estos radianes, estos son radianes. Y lo que interesa es simplemente evaluar lo que está en el fondo en radianes. Este se puede quedar como está. Este no importa. Pero lo que interesa es de que lo que esté evaluado en el seno sea en grados. ¿Cómo podemos solventar ese problema? Muy sencillo. Para trabajar en grados, hacemos una conversión. Ay, ya se me acabó el campo. No esperaba que se me acabara el campo tan rápido. Entonces esto es pi por d por seno de cita entre lambda. Esto está en radianes. Entonces, como está en radianes, hacemos una conversión. 2pi radianes son 360 grados. Bueno, hagámoslo más fácil. Pi radianes son 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de tener un pi acá,
lo que tenemos que tener es un 180. Entonces ya podemos trabajar todo en grados a partir de ahora. 180 de seno de cita entre lambda. Y ya esto está en grados. Lo mismo pasa con el otro, el pi a seno de cita entre lambda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cancela el pi, cancela el pi. Pero solo lo vamos a hacer para la parte que está evaluada en el seno. ¿De acuerdo? Eso no se hace para el denominador. Ya ahorita copiamos la nueva fórmula. Entonces, básicamente es agarrar esa misma fórmula que teníamos y cambiar los pis por 180, excepto acá. Este se queda ahí. ¿Por qué? Porque ese sí es un número real y este se tiene que quedar. Lo único que ocupábamos para trabajar en grados era este y este. ¿De acuerdo? Así podemos usar los grados de la tabla. Si quieren trabajar en radianes, trabajen en radianes. Pueden hacerlo todo en radianes y no tienen que hacer esta conversión. Entonces, I sobre I máximo tiene que ser igual a coseno cuadrado de 180 por D seno de cita entre lambda. Por, abro paréntesis, seno inverso, perdón, seno de, perdón, esto es 180 por A seno de cita entre lambda al cuadrado entre pi A seno de cita entre lambda. Ven, este pi se queda en su lugar porque este no se necesita trabajar en grados. Ahí estaría malo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con este? Ok, entonces lo que hay que hacer es volver a repetir la tabla aquella. Entonces esto sería el M, este sería el zeta y este sería la intensidad. Este problema sí es lerdo. Existía el 0, existía el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3. El más menos 4 no existe, el más menos 5 sí existe y el más menos 6 ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que traernos es esos ángulos que están aquí arribita. Denme un segundo. Lo que voy a hacer es que les voy a tomar una foto con el celular y las voy a copiar. Entonces vamos a ver. El 0 son 0. Estos son más o menos 10.32 grados. Este es más o menos 20.99 grados. Este es más o menos 32.5 grados. Este es más o menos 63.58 grados. Así podemos trabajar en grados todo. Y no tenemos que estarnos preocupando de, el seno está en grados, pero este coseno tiene que estar en radianes. ¿De acuerdo? Ese es el único detalle. ¿Por qué? Porque este puede estar en grados, pero este está en radianes. Entonces habría que hacer una conversión a radianes. Y para no estar convirtiendo 1 por 1 en radianes, le podemos cambiar el pi por 180. Vamos a ver si mi calculadora le entra a esto. Porque al rato mi cálculo no le entra. Al rato esto hay que hacerlo como por partes. Entonces, espero no tener que hacer esto por partes. Coseno cuadrado, entonces coseno. Para poner coseno cuadrado, pónganlo así, coseno de algo aquí, todo al cuadrado. Ok, aquí sería coseno de 180 por la D
La D eran 2.8 micrómetros, 2.8 por 10 a la menos 6, dividido entre, multiplicado por seno de, en este caso, 0. Bueno, seno de 0, 0. Entonces, seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, este primer pedazo nos da 1. Y del otro lado tenemos seno de 0. Seno de 0, 0. Seno de otro 0, 0. Entonces, bueno, de este lado el central es truculento. El central nos va a quedar un coseno cuadrado de 0. Y este otro lado nos va a quedar un seno de 0 entre 0. Todo al cuadrado. Mucho cuidado con esto, porque esto es una forma indefinida, pero tiene un límite. De hecho, la función como tal existe. ¿Alguien sabe cuánto es seno el límite de esto? ¿Se acuerdan de ese límite? ¿Alguien se acuerda? Ay, mira, escribieron en el chat. 1, ¿no? Sí, es 1. El chat yo casi no lo veo. Tengo que ver la pantalla de la laptop para poder ver el chat. Si tiene alguna forma de activar un micrófono, se lo agradecería mucho. Se me puso que el micrófono no le servía antes. Bueno, esto es 1. Entonces, de este lado nos da 1, de este lado nos da 1. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0, pero el coseno de 0 eso es 1. De este otro lado, seno de 0 entre 0, eso tiende a 1. Entonces esto es 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente, 10.32. Entre lambda. Lambda son 501.5. Nanómetros. Por 10 a la menos 9. Ok. Mi calculadora ya muere en este lugar, pero si trato de meter todo esto en la calculadora, se me está muriendo la calculadora. Pero no es el fin del mundo. Al menos en las calculadoras viejitas no es el fin. Ustedes lo que pueden hacer es agarrar lo siguiente y hacer coseno cuadrado y luego multiplicarlo por seno cuadrado. Mantengan el montón de decimales. Esto es prácticamente 1. Les dejo a ustedes para que llenen la tabla, porque si no, nunca voy a terminar. ¿De acuerdo? No se preocupen, yo no les metí algo todavía no he redactado el examen, pero yo no voy a hacer que hagan una tabla de valores y que tarden demasiado en meter cosas en la calcu. Va a ser cosas más sencillas. Si les pongo una fórmula que tengan que meter en la calcu, solo será una vez de esto y listo. No que le hagan una y otra vez. Les dejo a ustedes para que llenen el resto de la tabla. ¿De acuerdo? Ok. Pasemos al siguiente. Dice así, un láser de helio neón, lambda igual a 632.8 nanómetros, es utilizado para calibrar una rejilla de difracción. Una rejilla de difracción, acordémonos que es la que tiene múltiples ranuritas. Si el máximo de primer orden se presenta en 20.5 grados, ¿cuál es la distancia entre las ranuras adyacentes de la rejilla? O sea, vamos a tener aquí un montón de huequitos. Buscamos uno central y buscamos aquí la pantalla. Aquí está L. Vean lo que nos dicen. Si el máximo de primer orden se presenta en 20.5 grados. O sea, acá está. Ahí. 20.5 grados. ¿De acuerdo?
Lambda nos dicen que es 632.8 nanómetros. Y esto se llama igual a 1. Entonces nos dicen cuál es la distancia entre las ranuras adyacentes. O sea, nos están preguntando de. Acuérdense que esto es un patrón de interferencia. 100% patrón de interferencia. ¿De acuerdo? El patrón de interferencia es solamente que es especial. Es como muy pronunciado. Bueno, aquí lo hice mal. El patrón de interferencia, bueno, ustedes me entienden, el patrón de interferencia que se va a ver va a ser algo así. ¿De acuerdo? Va a ser sumamente pronunciado. Este es el m igual a 1, el m igual a 0, el m igual a menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, eso sigue siendo un patrón de interferencia. Los mínimos no tenemos fórmula. Si queremos un mínimo, tenemos que simplemente agarrar dos máximos adyacentes y buscar el punto medio entre ellos. Ahí tenemos el mínimo. Pero para los otros lo que uno hace es lo siguiente. Los máximos ustedes agarran y dicen, bueno, tenemos este máximo m igual a 1. Sigue cumpliendo la misma fórmula de seno de zeta. Es igual a m por lambda. Sabemos que es el m igual a 1. Entonces, d por seno de 20.5 grados es igual a 1 lambda. Entonces, el d va a ser igual a lambda entre seno de 20.5 grados. Ok. La D tiene que ser entonces, ya les digo, 500, ¿cuánto era? 632.8 por 10 a la menos 9 dividido entre seno de 20.5 grados. La D me dice que son 1.81 por 10 a la menos 6 metros, o sea, 1.81 micrómetros. ¿De acuerdo? Ya, ese era todo el problema. En realidad estos son problemas muy sencillos, muy puntuales. El problema anterior era que había que hacer una tabla de valores y les dejo a ustedes para que hagan la tabla de valores porque eso tarda uno metiéndole en la calcu un montón. Y de hecho hay que hacerlo como por partes porque la calcu mía muere con esos valores. Ok. Hagamos este otro. Dice así, una rejilla de difracción de 4200 ranuras por centímetro sobre una pantalla está a 2 metros de la rejilla. Se ha determinado que para un orden especial M, los máximos correspondientes de dos longitudes de onda de sodio muy cercanas, o sea, tenemos dos láseres de sodio, uno de 589.0 nanómetros y otro de 589.6 nanómetros, aparecen apenas separadas 1.59 milímetros. Tienen el mismo M. Determine ese M en particular. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, es una rejilla que tiene múltiples ranuritas. Aquí tenemos una pantalla plana. Está a 2 metros de distancia L. Y nos dicen la densidad de ranuras. La fórmula que tenemos nosotros para los máximos es D seno de zeta es igual a M por lambda. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. Esto queda por acá. Y lo que nos están diciendo es que dos muy cercanos, voy a hacerlo en colores diferentes. Uno por acá y otro por acá. Está empezando a llover y está lloviendo fuerte. Yo no sé si el internet se me va a caer. Si se me cae el internet, lo dejamos hasta acá. Y cualquier cosa voy a ver si les repongo
la sesión de consulta en otro momento, ¿de acuerdo? Está bien, profe. A priori nosotros no sabemos si estos son ángulos pequeños. Es pequeñito el ángulo que viene aquí, ¿de acuerdo? Pero lo que la fórmula le interesa no es ese ángulo de ahí, sino los ángulos de acá, ¿de acuerdo? Entonces no podemos usar ángulos pequeños a priori. Hay que de alguna manera encontrar el ángulo, ¿de acuerdo? O usar una identidad trigonométrica para ver cómo unimos las cosas y ver cómo hacemos ángulos pequeños. Porque este de acá sí es pequeño. Este phi, 1.59 milímetros de apertura comparado con 2 metros no es nada. Pero los ángulos, digámoslo aquí, cita 1 y cita 2, no necesariamente son pequeños. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Esta es la fórmula que tenemos. Sabemos de que es la misma m. Eso es una ventaja enorme. Entonces sabemos de que tenemos un cita 1 para un lambda 1 y un d seno de cita 2 es igual a m lambda 2. ¿De acuerdo? Misma m. ¿De acuerdo? Ok, esto es una ecuación con dos incógnitas. Bueno, dos ecuaciones con cuatro incógnitas, más bien. Fue puña, cuatro incógnitas. Ok, vamos a ver cómo le entramos a esto. Digamos que queremos despejar el seno en ambos casos. Seno de cita 1 es igual a m lambda 1 entre d. Y seno de cita 2 es igual a m lambda 2 entre d. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Agarrar y ver cita 1 menos cita 2. Eso sí es pequeñito. Eso se ocupa una identidad trigonométrica. Déjame buscar la identidad trigonométrica porque a priori nunca me acuerdo de ellas. Si ocupara una identidad trigonométrica yo se las daría. El problema que queda es de que suma resta de senos. Si lo sumo, bueno, tenemos estas fórmulas momentáneamente. Todavía no vamos a hacer ángulo pequeño. De estas dos fórmulas, digamos que sabemos esto. Seno de cita 1 entre lambda 1 es igual a seno de cita 2 entre lambda 2. Simplemente despejando lo que tenemos ahí. El problema es que no tenemos cita 1 ni cita 2. Y no podemos garantizar a priori que sean ángulos pequeños. Casi apuesto que son ángulos pequeños. Casi apuesto, pero a priori no los puedo garantizar. Digamos que tenemos esta fórmula adicional de apoyo, pero esta no nada más nos dice lo mismo que tenemos acá. Ahora, sabemos de que esto sigue un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el Y1. Aquí tenemos cita 1. Aquí tenemos L. Algo similar cumple la Y2. Entonces Y1 es igual a L tangente de cita 1. Y la Y2 es la misma cosa. Y2 es igual a L tangente de cita 2.
El delta Y, o sea, Y2 menos Y1 es igual a L tangente de cita 2 menos tangente de cita 1. Y el delta Y sí lo conozco. Esos son los 1.59 milímetros. Lo que quiero llegar es a poder utilizar ángulo pequeño. ¿De acuerdo? Ok, había una resta para tangentes. Si hay resta para tangentes es una maravilla. Sí existe resta tangentes, pero no es una maravilla. De hecho, se ve espantoso. Vamos a ver cómo le entramos a esto y cómo en qué momento llegamos a garantizar que es un ángulo pequeñito. Es que si el M es muy grande, puede que el ángulo no sea tan pequeñito. Casi apuesto que hay que usarlo para ángulos pequeños, porque vea que las dos longitudes de onda son muy pequeñitas y se acercan muchísimo una de la otra. ¿Cómo le hacemos? Si resto estas dos fórmulas, no llego a nada. Que yo lo que ocupo es que el phi sea pequeño, ese sí me sirve. Si el cita 1 y el cita 2 son pequeños, de a golpe ya lo tenemos, pero no podemos garantizar eso. El D sí sabemos que es pequeñito. El D es algo que yo no les he hablado. ¿Cuántos D? El D es muy sencillo. El D nos dicen, tenemos 4200 ranuras por centímetro. La D es demasiado sencilla de sacar. Es simplemente 1 sobre 4200 ranuras. Ay, perdón. La D es 1 sobre 4200 y eso queda en centímetros. Vamos a ver cuánto queda la D. La D es también pequeñita. Entonces la D se calcula simplemente haciendo 1 sobre la densidad de ranuras. ¿Por qué? Porque si sabemos la D, que es la separación entre esto y tenemos un montón de ranuras, básicamente nada más nos está diciendo, y tiene un montón de Ds en un montón de ranuras. Ahí la tenemos. Estos serían 2.38 por 10 a la menos 4 centímetros. ¿De acuerdo? Esto sería entonces 2.38 por 10 a la menos 4, perdón, por 10 a la menos 6 metros, pasándolo a metros. Ok, este problema es inocente, pero no tanto. Ahora veamos a ver cuánto es el cita 1. El seno de cita 1 es igual a m por lambda entre d. Esto sería m por lambda, que son, digamos, el cita 1 era el pequeñito. Digamos que el lambda 1 sea 589.0 nanómetros. 589 por 10 a la menos 9 dividido entre d, que eran, ¿cuánto era la d? 2.38 por 10 a la menos 6.
Ok. Sea lo que sea la M, sí va a quedar pequeño. Ya ahora sí, ya ahora sí los podemos entender. Cuando ustedes no tengan que garantizar un ángulo pequeño, fíjense a ver esta parte de acá, qué tan pequeñita es. Esa parte, qué tan pequeñita es, vamos a ver, 589 por 10 a la menos 9 entre 2.38 por 10 a la menos 6, dice que queda 0.247. No es tan pequeñito, pero al menos es pequeñito. Si la M es cercana a 1, entonces sí es un ángulo pequeño, ¿de acuerdo? Porque esto es menor a 1. O sea, se ocupa un M igual a 10 como para decir esto ya no es un ángulo tan pequeño. Entonces, vamos a trabajar en ángulo pequeño. Trabajando en ángulo pequeño, entonces vamos a ver un ángulo pequeño. Los ángulos pequeños tienen que ser menores a 1 radián. Entonces, trabajando en ángulo pequeño, esperando que sea mucho menor a 1 radián y esperando que esta M no llegue a ser 10, porque si llega a ser 10 y ya esto no está, ya no es pequeño, esto es mayor a 1. Entonces, ángulo pequeño, el seno y la tangente se parecen mucho. ¿De acuerdo? Y la tangente es muy fácil, es y sobre L. Entonces, nuestras fórmulas, y rezando porque sea cercano a 1 y no cercano a 10, entonces vamos a ver. Si es cercano a 1 es una maravilla. Si el resultado final es cercano a 1. Si no es cercano a 1, sinceramente no sé ni por qué identidad trigonométrica hay que entrarle a esto. Vamos a ver. Entonces, cercano a M igual a 1. Nuestras fórmulas serán de seno de cita 1 igual a M lambda 1. Esta fórmula, esto es aproximadamente tangente, pero la tangente es aproximadamente y entre L. Entonces, esta fórmula pasa a ser aproximadamente D por y entre L, perdón, así. Igual a M lambda 1. Y la otra fórmula sería de Y2 entre L igual a M lambda 2. Ahora sí podemos hacer despejar esto. Y1 es igual a ML lambda 1 entre D y Y2 es ML lambda 2 entre D. Ahora sí puedo hacer restas de Yes. El delta Y, que es Y2 menos Y1, es igual a ML entre D lambda 2 menos lambda 1. Ahora esto lo mando al otro lado. Entonces, el M tiene que ser igual a delta Y por D entre L lambda 2 menos lambda 1. Vamos a ver qué da esto. La Y, el delta Y, ¿cuánto era? Eso se me olvidó.
Entonces vamos a ver. Dice que la Y eran, el delta Y, perdón, era 1.59 milímetros. No lo voy a poder hacer aquí. (1.59 por 10 a la menos 3). El D era lo que habíamos calculado antes. ¿El D cuánto era? Ese se me olvidó también. 2.38 por 10 a la menos 6. La L son 2 metros, eso sí me acuerdo, por la diferencia de longitudes de onda, que serían 589.6 menos 589.0 por 10 a la menos 9. Veamos a ver. Dice Adrián que le dio 3.5 por 10 a la menos 6. No puede darle eso porque el M es entero. Si da eso, algo hice mal. 1.59 por 10 a la menos 3 por 2.38 por 10 a la menos 6 entre 2 por 0.6 por 10 a la menos 9. 3.15. A mí sí me da 3.15, pero sin el por 10 a la menos tanto. Ok. Esto es un M pequeñito, sin el 10 a la menos tanto. Entonces, el M tiene que ser entero. La ranura que está aquí, entonces, esto implica que el M verdadero tiene que ser igual a 3. Que esto es menor a 10. Porque yo sé que tiene que ser menor a 10. Muy sencillo. Por el que habíamos sacado antes. Aquí el ángulo cita 1. Sea lo que sea, cita 1 tiene que dar lo más cercano a 0 posible. Si el M es igual a 3, entonces esto queda 0.6. No es tan cercano a 1, pero ya anda cercanito. ¿De acuerdo? Mientras más se acerque a 1, es peor para el seno. ¿De acuerdo? Es peor la aproximación. Dado que es un M cercano, un M pequeñito de los que son cercanos al 0, uno puede decir, anda relativamente bien la aproximación de ángulo pequeño. Si fuera sin ángulo pequeño, sinceramente, con los datos que tenemos en este momento, no sé cómo hacerlo. No tengo ni la menor idea de cómo hacer esto de despeje. Tendría que ver cómo sacar alguna identidad trigonométrica o sacar algo y no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo. O sea, sin ángulo pequeño. Entonces, cuando vean esto, sospechen en el ángulo pequeño. En el examen, si ocuparan ángulo pequeño, yo les diría directamente, puede usar la aproximación de ángulo pequeño. ¿De acuerdo? Si lo requirieran en el examen. O sea, yo no voy a ser tan cruel de dejarlos a la deriva y decirles, vean a ver cómo se la juegan y van a ver si esto es un ángulo pequeño. Ok. Entonces, coinciden en el M igual a 3. Por dicha que es un M pequeñito y no un M grande. Si fuera un M grande, ahí sí nos jodimos. Hagamos uno de Bragg. Este es difracción de Bragg. Si el espaciamiento interplanar del cloruro de sodio, NaCl, es de 0.281 nanómetros, es lo que nos están diciendo aquí, es de que aquí están las bolitas. Lo que nos están diciendo aquí es la D, básicamente. 0.281 por 10 a la menos 9 nanómetros. ¿Cuál es el ángulo previsible en el que los rayos X de 0.140 nanómetros
se difractan en un máximo de primer orden. Entonces nos están pidiendo busque el máximo de primer orden. ¿De acuerdo? La fórmula de Bragg es la misma de todos los que hemos venido haciendo. La única diferencia es que la de Bragg no va hacia cero. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula de Bragg es la misma que hemos venido haciendo, no tiene mayor chiste. Ah, bueno, y lleva un 2, por cierto, porque es doble recorrido. Entonces, por Bragg, los máximos son 2D por seno de zeta es igual a m por lambda, donde m en este caso, esto hace como bolitas, entonces no hay negativos. Esto se me iguala a 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que nos interesa es el 1. Entonces zeta es igual a seno inverso de 1 por lambda entre 2D. Entonces seno inverso de 1 por la longitud de onda, ¿cuánto era? 0.14 por 10 a la menos 9. Entre 2 veces 2 por 0.81 por 10 a la menos 9. Algo que tengan que tener muy en cuenta es que si la separación del cristal es más pequeñita que el rayo X, no va a haber difracción. ¿De acuerdo? Aquí está muy cercana, pero al menos todavía hay difracción, puesto que es un poquitito más grande. Pero si la separación entre planos de esto no fuera eso, lo más probable es de que no hubiera difracción. Si anda todavía cercana, algo puede pasar, pero yo creo que no pasa nada. Pero si es más pequeñito, definitivamente no pasa. Por eso es de que la luz tradicional no se difracta con los cristales, pero los rayos X sí. Ok. Seno inverso de 0.14 por 10 a la menos 9 entre 2 por... Ay, me metí mal en la cálculo. 2 por 0.0281 por 10 a la menos 9. Real 10 a la menos 9 lo hubiera quitado. Dice que esos son 14.42 grados. Ven, los de Bragg son muy sencillos, no tienen mucho chiste. Entonces, cuando vean uno de Bragg, es solamente aplicar fórmula y listo. No hay mayor dificultad en ellos porque la dificultad máxima es de identificar el caso, realmente. Me voy a llevar ese para arriba. Hagamos una polarización. Dice así, una luz polarizada en un plano incide sobre un disco polarizador, o sea, un polaroide tradicional, con la dirección del campo eléctrico paralela a la dirección del eje de transmisión. Perfecto. Básicamente nos están diciendo, pasa como si nada. ¿Qué ángulo debe girar el disco para que la intensidad del rayo transmitido se vea reducido en un factor de 3, 10, 5, 10? Ok. Primero un dibujo nos ayuda mucho. Aquí tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico viene para arriba o para abajo. ¿De acuerdo? El campo eléctrico oscila para arriba o para abajo. Pongámoslo como flecha doble, no importa. El campo eléctrico está viniendo para arriba o para abajo. Y tenemos aquí un disco que lo vamos a poder girar. Aquí está el eje de polarización del disco. ¿De acuerdo? Por facilidad voy a poner el campo eléctrico hacia arriba.
Entonces, lo único que tenemos que averiguar es este ángulo de acá. Y lo que hace es que la luz sale polarizada en esta dirección. Ya la luz aquí estaba polarizada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la luz que sale de este lado también va a salir polarizada, pero no se va a reducir significativamente, se reduce por la ley de Malus. Recuerden que si la luz venía no polarizada y pasa por un polarizador, la luz se reduce a la mitad su intensidad. Pero si la luz ya venía polarizada y pasa por un polarizador, entonces la intensidad del 2 va a ser igual a la intensidad que le entraba por coseno cuadrado del ángulo de polarización, ¿de acuerdo? Bueno, de la diferencia de ángulo, bueno, de la distancia angular entre el campo eléctrico y el eje. ¿De acuerdo? Esto es por ley de Malus. Ok. Ahí le llamaban E0, pero no me voy a preocupar mucho. ¿Qué quiere decir de que la intensidad se vea reducida en un factor de 3, de 5, de 10? Muy sencillo. Esta es la salida. Esta es la entrada. Lo que quiere decir es de que la intensidad de entrada sea 5 veces la intensidad de salida. O 10. 3, 10, 5 y 10. O sea, lo que nos están preguntando es eso. Entonces nos están diciendo aquí un N. Donde N era el 3, el 5 o el 10. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente nos están diciendo, agarre y reemplace esto acá. Entonces, esto implica que I2 sea igual a N veces. Bueno, I1 es igual a N veces I2 coseno cuadrado del ángulo zeta. La I2 se cancela con este. Y el coseno cuadrado de zeta es igual a 1 entre N. ¿Cómo podemos despejar esto? Bueno, primero sacamos raíz. Coseno de zeta es igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, básicamente nos están diciendo encuentre, perdón, 1 sobre raíz de 2, no, 1 sobre raíz de N. Para N igual a 3, 5 y 10. Entonces hacemos una tablita. N y el ángulo. Si se reduce 3 veces, 5 veces o 10 veces. Entonces nada más es de empezar a buscar ese coseno. Coseno inverso de 1 sobre raíz de, perdón, 1 sobre raíz de 3. Dice que estos son 54.74 grados. Si es del 5, 63.43 grados. Y si es del 6, perdón, del 10, 71.57 grados. ¿De acuerdo? Eso era todo. Ah, bueno, aquí Adrián ya lo había dicho. Sí, están bien. Perfecto. Ven, los de polarización no tienen el mayor chiste cuando es solamente un polarizador. Cuando vienen dos polarizadores es que viene más chiste, pero no busque muchos problemas de esto, sinceramente. En clases les voy a poner uno de dos polarizadores. Acá prefiero que hagamos de interferencia y de difracción. Dice así, a través de, ese es del CIRS. A través de una sola ranura pasa luz monocromática con una longitud de onda de 580 nanómetros y se observa un patrón de difracción en una pantalla.
sea, nos está diciendo, ¿ves una sola ranura? Entonces es un patrón de difracción de una sola ranura, pero una ranura grandecita. ¿De acuerdo? La fuente y la pantalla están lo suficientemente lejos para que sea aplicable la difracción de Fraunhofer, o sea, la difracción que hemos venido haciendo. Recuerden que la otra difracción era la de Fresnel y esa no tenemos fórmula porque esa es más complicada, requiere unas integrales ahí de Fourier y son considerablemente más complicadas, así que eso no nos vamos a preocupar. Si los primeros mínimos de difracción están en más y menos 90, ojo, ¿qué quiere decir que algo está en 90 grados? Quiere decir que está para acá y para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que el m igual a 1 y el m igual a menos 1 son invisibles. O sea, están tan largos que no le da chance a la pantalla de formarlos, ¿de acuerdo? De modo que el máximo central ocupa totalmente la pantalla. ¿De acuerdo? O sea, esto, lo que se ve es solamente una luz. Y listo. Con el ancho de la ranura calculado en el inciso, perdón, ¿cuál será el ancho de la ranura? B, con el ancho de la ranura calculado en el inciso A, ¿cuál es la razón de intensidad en 45 grados con respecto a la intensidad de 0 grados? Básicamente nos dicen I sobre I máximo igual a tanto. Ok, vamos a ver. Recordemos, entonces, ¿qué era lo que tenemos cuando tenemos una sola ranura? Cuando tenemos una sola ranura, esto es A, seno de zeta, igual a M por lambda. Donde estos son los mínimos de difracción. ¿De acuerdo? Dado que el máximo está en más menos 1, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Literalmente hacer eso. Bueno, entonces, literalmente nos están diciendo que están aquí. Entonces, ¿cuánto es el zeta de ellos? Bueno, si el M está en 1 y menos 1, perdón, el 1 y menos 1 están en más y menos 90 grados, literalmente a la pura parte hay que estar sus respectivos mínimos. Entonces, los mínimos también están en más y menos 90 grados. Entonces, hacemos eso. A por seno de 90 grados es igual a 1 por lambda. Esto es igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que A es igual a lambda. ¿De acuerdo? Y lambda es 580 nanómetros. ¿Lo ven? Nada complicado. ¿Se acuerdan? La apertura es igual a la longitud de onda. Lo que ve es un parchón central sin máximos adyacentes. Porque yo agarré, si nos está diciendo que no, pero si los primeros mínimos de difracción, sí, yo agarré bien, los primeros mínimos de difracción están en 90 grados, entonces está bien. Yo pensé que había leído máximos. Ok. Con el ancho de la ranura calculado en el inciso A, ¿cuál es la razón de la intensidad en zeta 45 grados con respecto a la intensidad en 0 grados? La intensidad de 0 grados es la intensidad máxima. Entonces, básicamente, en la parte B nos están diciendo, calcule esto, I sobre I máximo. Ahí. Esto es en la pi. Ya se me olvidó la fórmula.
Es solamente agarrar la parte pi a por si necesita entre lambda. Ok. Recuerde que esto lo tiene que trabajar en radianes. ¿De acuerdo? En este caso creo que lo más sencillo es pasar cita a radianes. Nos están preguntando para cita a 45 grados. El de cita es igual a 0 grados es el I máximo. Entonces ese no hay que hacerle mucha cosa. Pero cita igual a 45 grados simplemente es pasarlo a radianes. 45 grados en radianes son pi cuartos. Entonces ahora sí ya podemos trabajar. Vean que el A es igual a lambda. Entonces queda todavía más sencillo. Y sobre I máximo es igual a seno de pi a, pero a es igual a lambda, entonces lo voy a reemplazar por lambda, entre seno, pues, multiplicado por seno de pi cuartos, radianes, dividido entre lambda, dividido todo entre pi a, pero la a es igual a lambda, seno de pi cuartos, dividido entre lambda, todo al cuadrado. El lambda se cancela con el lambda se cancela con el lambda. Entonces la fórmula queda considerablemente más sencilla. Dice Adrián que le dio 0.128. Nunca veo el chat. Tiene suerte que hoy esté viendo el chat porque usted me dijo que no le funciona el micrófono. Recuerde que esto lo tiene que trabajar en radianes. Yo no sé si lo puse a cálculo en radianes. Tenga cuidado con eso. Bueno, se dice que lo trabajó en radianes. Si me da un chancecito para comprobarlo. Seno de pi por seno de pi cuartos. Entre pi por seno de pi cuartos. Y elevado al cuadrado. Ya mi cálculo está en radianes, así. Me da igual que Adrián. Y esto queda 0.128. Nada, no tiene unidades porque esto es intensidad sobre intensidad máxima. ¿De acuerdo? Entonces este no lleva unidades. ¿Queda un ejercicio más? O no, 2 ejercicios más. 2 ejercicios más. Vamos a ver este. Dice así. Un experimento de difracción implica 2 ranuras delgadas paralelas que producen un patrón de franjas brillantes y oscuras cercanamente espaciadas, las cuales se muestran en la figura. Ahí está la figura. Solo la porción central del patrón se muestra en la figura. O sea, básicamente lo que nos están diciendo es interferencia modulada por difracción. O sea, 2 ranuras delgadas, pero no infinitamente, no tan delgadas como la longitud de onda, perdón. Los puntos brillantes están espaciados 1.53 milímetros entre sus centros, excepto el punto faltante. Aquí está el faltante. A ver si tengo aquí un color como blancuzco. Aquí está el faltante. ¿Eso qué quiere decir? Acá hay
mínimo de difracción. Aquí está también el mínimo de difracción. ¿De acuerdo? Ok, estos son máximos de interferencia, pero los que faltan son los mínimos de difracción. Nos están diciendo la separación entre ellos, entre sus centros, excepto por el punto faltante sobre una pantalla a 2.5 metros de la ranura. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra pantalla, bueno, nuestras ranuras estaban por acá. Y hay 2.5 metros, ¿de acuerdo? Y la luz venía, digámosle, haciendo de más o menos aquí esto. Ok. ¿A qué distancia están separadas las dos ranuras? La D. ¿Qué tan ancha es cada una? Nos están preguntando por D y nos están preguntando por A. Ok, dado que estamos en la parte central y que la separación entre las ranuras es muy pequeñita, entonces podemos usar la aproximación de ángulo pequeño. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos podemos tomar un montón de máximos para acá y un montón de máximos para acá, esto sigue siendo pequeñito. ¿De acuerdo? A fin de cuentas, esto sigue siendo pequeñito. Entonces, ustedes lo que hacen es que cuentan. Entonces, vamos a ver, aquí 1, 2, 3. Voy a ponerlos en blanco. Hay 13, que es lo que esperábamos, que fuera central. Vamos a ver cuál es el central. Central casi que apuesto que es este. O sea, hay 13. Quiere decir que hay 6 para adelante y 6 para el otro lado. Entonces, digamos que es el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y este es el 0. Este era el central. Este es el menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Lo ven? Ya tenemos que el m igual a 7 es el faltante. El m igual a 7 de interferencia no es visible. ¿Esto qué quiere decir? Que este m igual a 7 es el m igual a 1 de difracción, de mínimo de difracción. Ok. Primero lo primero, antes de pasar por esto. Vamos a encontrar el ancho de, perdón, la separación entre ranuras. Entonces, la primera parte, separación. Entonces, la separación de ranuras, podemos usar el ángulo pequeñito porque estamos en los primeros mínimos. Perdón, en los primeros máximos. Entonces, como estamos en los primeros máximos, no hay que hacerle mucha cosa acá. Veamos, hay 2.5 metros acá. Y si agarramos el central con el primero, hay 1.53 milímetros entre el central y el primero. O sea, básicamente nada. Podemos usar la aproximación de ángulo pequeño. Recordemos que la aproximación de ángulo pequeño lo que nos dice es que y es igual a m para interferencia. Para interferencia del ángulo pequeño, esto es igual a y igual a ml por lambda entre d. Ok, solo hay que tomar dos adyacentes. Digamos que quiero tomar el y0, que esto es igual a 0, y el y1, que es igual a, con un m igual a 1. 1 por l, lambda entre d. Entonces el delta y va a ser igual a y0, perdón, y1 menos y0. Entonces el delta y
Ya lo tenemos, era el 1.53 milímetros. Ay, odio que haga esto. Delta Y 1.53 milímetros. Ok. Entonces, esto ya de paso era 0. Entonces era más fácil todavía. Vamos a ver. Entonces, delta Y es igual al Y1, que esto es igual a 1 por L lambda entre D. La D es lo que hay que despejar. La D es igual a L lambda entre D. Perdón, entre delta Y. Entonces, la L eran 2 metros. 2.5 metros. 2.5 por la longitud de onda, que es así, no me acuerdo cuánto era. ¿Dónde estaba la longitud de onda? 632.8 nanómetros. 632.8 por 10 a la menos 9 dividido entre el delta Y, que eran lo 1.53 por 10 a la menos 3. Vamos a ver cuánto da esto. 2.5 por 632.8 por 10 a la menos 9. Que 1.53 por 10 a la menos 3 es igual a 1.034, pongámoslo así con 3 decimales, por 10 a la menos 3 metros, o sea, 1.034 milímetros, o 0.3 milímetros. Ok. Ya tenemos esto, la D. Ahora lo que falta es encontrar la apertura de cada parte. Ya sabemos la D, que era la apertura entre centros, perdón, la distancia entre centros, ahora falta la A, que es la apertura que hay acá. Entonces la A. Sabemos de que el máximo igual a 7 de interferencia es invisible, por lo tanto tiene que coincidir con el m igual a 1 de difracción. ¿De acuerdo? Tienen el mismo ángulo. Entonces hagamos eso. Para la interferencia, con m igual a 7. Entonces este coincide con el m' igual a 1 de difracción, de mínimo de difracción. Entonces, para interferencia, sabemos de que de seno de cita, pongamos la cita sub 7. No, pongamos la cita nada más. No hay necesidad de ponerle una etiqueta. De seno de cita, porque es el mismo ángulo, es igual a 7 lambda. Esto es de la parte de interferencia. De la parte de difracción es A seno de cita, que es la misma cita, es igual a 1 por lambda. Son la misma cita. Entonces basta con despejar la de arriba y encontramos la de abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que A multiplicado por 7 lambda entre D es igual a 1 por lambda, o sea, lambda. Podemos cancelar la lambda. Y lo que nos queda es que A tiene que ser igual a D séptimos. O sea, la D que calculamos antes. 1.034 por 10. Pongámosle milímetros de una vez. 1.34 milímetros. Dividido entre 7. 1.034 dividido entre 7. Esto dice que queda que A es 0.14
77 milímetros. Esa es la apertura de lo que tenemos. Y ya, eso sería todo de la pregunta. Teníamos otra. Sí, queda una pregunta más. Ok, dice. Este es de Bragg también. Los átomos de un cristal dispersan rayos X con una longitud de onda de 0.0850 nanómetros. Vean que es una longitud de onda súper corta. El máximo del segundo orden de la reflexión de Bragg se presenta cuando el ángulo zeta es igual a 36. El ángulo zeta de la figura es, yo no les incluyo la figura, pero es 21.5 grados, perdón. Ignoren la parte de la figura. Ignoren eso. No se necesita de todos modos. ¿Cuál es la separación entre planos atómicos adyacentes del cristal? Y esto es simplemente agarrarse con la fórmula de Bragg. 2D seno de zeta es igual a m por lambda, donde m era el orden de lo que tenemos y nos están diciendo que es el segundo. Entonces, ya tenemos todo. La D, por lo tanto, que es la separación, que es lo que nos andan preguntando, es igual a m lambda entre 2 seno de zeta. Pero m es igual a 2 por lambda, que son 0.0850 por 10 a la menos 9, dividido entre 2 por seno de 21.5 grados. Esto se cancela con este. Y la D, ya les digo cuánto queda. Recuerden que si pasaran su calculadora antes a radianes, pasarla de regreso a grados. Ok. 0.085 por 10 a la menos 9 y entre seno de 21.5 grados. Dice que la D son 0.232 por 10 a la menos 9 metros. O sea, la separación entre planos es 0.232 nanómetros. Listo. Eso es básicamente la Bragg. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Ya este es el último ejercicio que tenía planeado. Vean que en realidad los ejercicios son bastante cortos. Nada más aquel que era que había que hacer una tabla y que eso toma su rato hacer la tabla, pero más allá de eso, en realidad los ejercicios son cortos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, Adrián dice, sí, esos están complicados. Es complicado simplemente porque hay que hacer la tabla y eso todavía me da mucho tiempo. La tabla se las dejo a ustedes para que lo intenten. La interpretación de eso estaba un poco rara, este primero, pero es que nos pedían la parte angular, entonces la parte angular no cambia. Lo que cambia es hacia dónde se proyecta linealmente, pero no nos preguntan cómo se proyecta linealmente porque no tienen la R. Entonces, como no tienen la R, uno ni se preocupa. La proyección sigue siendo exactamente la misma angular. Eso no cambió para nada. Entonces, como este primero era de difracción, modulada por, de interferencia modulada por difracción, nada más hay que buscar dónde existen los máximos de interferencia que se vayan a anular por los mínimos de difracción. Vamos a ver, dice, y si eso es tan complicado, y ninguna duda, profe, todo bien, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos la otra clase.
Entonces voy a parar la grabación.